pues, aunque es parte del Estado. Es parte del Francisco Jiménez. Francisco, buen día, bienvenido a Punto de Orden. Entiendo que el gobierno está informando a los ciudadanos sobre el alcance de la consulta. ¿Cómo marcha esta estrategia? ¿Qué tal, Juan Javier? Buenos días, Carlos. Un gusto poder comparecer aquí a los micrófonos de la radio y poder participar en un diálogo con ustedes. El gobierno efectivamente pues está participando de una difusión de las preguntas de la consulta popular. Lo hemos venido haciendo en diferentes espacios. Yo ayer estuve en una universidad, espero mañana estar en otra. Y básicamente lo que a nosotros nos interesa es poder poner ante la ciudadanía los elementos que le dan forma a la consulta popular para que la ciudadanía pues, pueda pronunciarse sobre cada una de las 8 preguntas, que en realidad son 9, pero ahora en febrero nos vamos a pronunciar sobre 8 porque la 9ª tiene otro trámite, ya que no se trata de enmienda, sino de reforma y debe pasar todavía por la Asamblea, y sobre eso pues eventualmente nos pronunciaríamos más o menos en septiembre u octubre de este año, sobre que tiene que ver con el rol de las Fuerzas Armadas, por cierto. Francisco, la pregunta 1 debe tener preocupado al crimen organizado. ¿No sería raro que trate de financiar una campaña por el no? ¿Qué piensas? Es correcto. Yo creo que la pregunta 1 ataca directamente a las estructuras del crimen organizado transnacional porque tiene que ver con la posibilidad de la extradición, y no nos olvidemos, este razonamiento es muy básico. Cuando se trata de crímenes organizados transnacionales, que significa que hay bandas que operan en diferentes países y que se ponen de acuerdo para delinquir, tiene que haber una contrapuesta, o mejor dicho, una respuesta por parte del Estado que también se ponga de acuerdo para reprimir ese delito. Eso significa colaborar internacionalmente. Y una de las herramientas más eficientes de colaboración es la posibilidad de la extradición. ¿Por qué? Porque nos permite acceder a otros sistemas, por ejemplo, el de Estados Unidos, con mejor sistema de administración de justicia, con mejor infraestructura de cárceles, con mejores garantías para que los reos sean tratados convenientemente, pero que además no se fuguen. Son mecanismos de colaboración internacional, y eso significa también que los delincuentes más avesados, más audaces o más sangrientos o violentos pueden, independientemente si es que se trata de un crimen organizado transnacional, porque eso es importante que la ciudadanía lo conozca, pueden perfectamente ser extraditados a otro país. Esto no es para quien va y se roba una gallina o para quien hurta un celular. Esto es para quienes están en estructuras de crimen organizado transnacional, como es el narcotráfico, como es el lavado de activos, el lavado de dinero, como puede ser el crimen de trata de blancas a nivel internacional. Para esos crímenes muy densos, que suponen una estructura más fuerte, más organizada, con otros presupuestos, es la respuesta de esta pregunta de la posibilidad de la extradición. Buenos días, Francisco. Te saluda Carlos de Tomaso. Felicitaciones por tu libro. A propósito, vamos a ubicarlo y leerlo para poder luego cruzar ideas. Efectivamente, esto se trata para estructuras más, pero ayer que estábamos con Karen Sichel, ayer veíamos que tampoco es tan lejano la buena aplicación si llega a ganar esta pregunta como esperamos que llegue a ganar, porque en tema de lavado, solamente bajo el delito de lavado de activos, en el momento que cualquiera de estos famosos que se aprovechan del Estado depositan $1 en los Estados Unidos, ya se configura una estructura que importa a más de un país, y Estados Unidos podría hacer el requerimiento de esa persona. Es decir, no solamente pensemos en esta pregunta de la extradición para temas de narcotráfico, sino también para esta corrupción política, estos funcionarios que depositaron y se compran las cosas afuera, etcétera. Ahí aplica como lavado de activos o como corrupción. También veíamos ayer tráfico de armas, que todo esta Sudamérica estamos sufriendo ese tráfico de armas, que sin duda las armas muchas vienen del exterior. Es decir, es un abanico que no es tampoco para enormes estructuras, sino también para estas personas que creen que en el mundo de hoy pueden ocultar las cosas que adquieren de manera ilegítima y que las colocan en otro país, y ese otro país puede activar este mecanismo. Francisco.
100%. De hecho, justo me lo preguntaban ayer en la universidad. Me decían, pero bueno, ¿para quiénes es la extradición? Y yo desglosaba un poco el tema, claro, porque como ahora nuestra preocupación principal es la cuestión esta del narcotráfico, estamos pensando todo el día cómo combatir este delito. Pero lo que tú dices es absolutamente cierto. Ayer me lo anotaba también un estudiante, me dice, pero eso no solamente tiene que ver con estos delincuentes violentos con los cuales nos ha tocado enfrentarnos durante el último año y medio particularmente, sino también con aquellos a los que le dicen los ladrones no sé, de cuello blanco. A veces yo también tengo camisa blanca ahorita, pero no soy ningún ladrón. La cuestión es que en el caso de los lavados de activos, es clarísimo lo que tú dices. Basta con que alguien tenga dineros que no puede justificar y los deposite en una cuenta internacional para que se pueda configurar un delito transnacional, y eso puede ser penalizado perfectamente en las Cortes de Estados Unidos o en las Cortes ecuatorianas y puede ser extraditado a Estados Unidos. Es decir, la extradición es para quienes delinquen utilizando estructuras internacionales o herramientas o métodos internacionales combinados con los nacionales. Y eso no solamente se limita al narcotráfico, sino que también tiene que ver con delitos de ocultamiento de dinero, de obtención ilegítima de dinero, de lavado de dinero y de una serie de aspectos para los cuales hay una serie de herramientas sofisticadas a nivel internacional que permiten detectarlos. Y puede caer efectivamente el violento de la cárcel que va a la calle o un funcionario que está haciendo cosas indebidas y que luego pues tiene que afrontar estas consecuencias. Y que le temen a la justicia, especialmente Estados Unidos, sabiendo que nuestra justicia tiene tantas deficiencias. Entonces, importante ese mecanismo de cooperación internacional que se abriría, que hoy en día está vetado por la Constitución, pero también decirlo, Francisco, el Ecuador tiene muchos tratados de extradición con muchos países, es decir que si esta pregunta se aprueba, va a tener una activación inmediata, porque ya si ya existen esos tratados, pues simplemente se los aplica. Eso es muy importante. La pregunta de la Fiscalía, que es una institución tan importante en función de las competencias que se le estableció de investigación del delito, se crea un consejo fiscal nombrado por la propia fiscal. En este caso que es doña Diana, ¿no es cierto? Pero la pregunta es ahí, ¿no preocupa? Hoy está Diana, yo siempre me gusta extraer los nombres que están hoy porque el día de mañana no va a estar o no puede estar otra persona. ¿No es un poco riesgoso colocar todo este órgano de control a manos del propio fiscal en un futuro? Es decir, no se le estamos entregando demasiado poder a ese cargo, que maneje su propio consejo y maneje la fiscalía como tal. A ver, la realidad es que la fiscalía tiene un déficit de funcionamiento importante. Hoy por hoy hacen falta 602 fiscales según el último censo que se hizo para implementar los procesos acusatorios en todo el país. Para quienes nos están escuchando, hay que especificar cuál es el rol de la Fiscalía. ¿Qué es lo que hace un fiscal? El fiscal es el acusador del Estado. Es el que persigue el delito, recaba la información y pone todas esas herramientas de conocimiento a órdenes del juez para que el juez finalmente decida si la persona es culpable o no es culpable, si existe o no existe delito, si debe tal o cual persona ir a la cárcel o no. Entonces, la Fiscalía es una herramienta fundamental para el proceso integral de administración de justicia en un Estado, particularmente en materia penal, porque al fin y al cabo los fiscales tienen que ver con materia penal, algo de contravenciones también, pero sobre todo con materia penal. Pero en el momento en que hay déficit de fiscales en todo el país, la justicia se retrasa, el Estado no actúa, van presos sin sentencia que se quedan temporadas en la cárcel y en algunas veces los utilizan como carne de cañón cuando estos violentos quieren llevar a cabo sus jornadas sangrientas en las cárceles. Entonces nosotros tenemos que buscar la manera de asegurar las condiciones para que exista un proceso rápido, justo, y que sobre todo a quienes están involucrados en delitos menores les dé la oportunidad de salir en el tiempo que corresponde, porque así también saneamos un poco las cárceles de quienes no deben estar necesariamente allí. En el último censo que se hizo, increíble, pero jamás se había hecho un censo, 31.809 personas por diferentes delitos y por diferentes cuestiones estaban en las cárceles y no se tenía mucha idea de eso hasta que por fin ya pudimos tener ese censo que nos permite tomar decisiones más informadas. Ahora, como tú bien dices, claro, se le va a dar poder a la Fiscalía, pero es que no tenemos opción, porque tal como está el sistema,
no nos está llevando a ningún lado y está generando cuellos de botella que entorpecen el proceso de administración de justicia y que terminan incidiendo en los escenarios de violencia que hemos visto. Aparte, hay otra cosa, la pregunta de la Fiscalía debe ser, porque eso también tiene la consulta y es algo que todavía no se ha evidenciado mucho, debe ser interpretada y analizada en relación con otras preguntas, en este caso con la pregunta del Consejo de Participación Ciudadana, porque también estamos buscando la manera de reformar el proceso de designación que antes llevaba a cabo el Consejo y que ahora será multipartita, por decirlo así, con procesos de selección mucho más claros, mucho más transparentes, que involucran una inscripción abierta de los postulantes, que involucran una creación de un comité que supone instituciones públicas y privadas y además controles cruzados de diferentes instituciones, que involucran la selección de una terna por parte del Poder Ejecutivo y que involucran finalmente la selección final por parte de la Asamblea. Entonces es muy poco probable que ahora haya decisiones entre gallos y medianoche. ¿Eso qué quiere decir? Que de aprobarse la integralidad de las preguntas, y por eso es que nosotros defendemos que deben ser aprobadas las 8, va a haber más posibilidades. Primero, de escoger a alguien que meritocráticamente cumpla con los requisitos para estar al frente de un cargo. Y segundo, que una vez que esté en ese cargo, por ejemplo, en el caso de la Fiscalía, pues pueda llevar a cabo un trabajo como el muy buen trabajo que ha estado llevando la fiscal Diana Salazar, que se ha batido en un montón de escenarios para llevar a cabo el trabajo que hoy pues es reconocido y aplaudido por la ciudadanía. Entonces, lo que nosotros buscamos es que haya perfiles similares a los de la actual fiscal para que puedan llevar un trabajo bueno, y por eso es necesario que no solamente estemos hablando del reforzamiento del rol de la Fiscalía, sino también un complemento en términos del mejoramiento del proceso de selección de las autoridades, tal como está planteado en la pregunta 6 de la consulta. Francisco, ¿cómo estás? Andrés Ortiz te saluda, un gusto saludarte a la distancia, un abrazo. Andrés, ¿qué tal? Mucho gusto, buenos días. Francisco, una consulta. Justamente al final de tu respuesta nos hacías mención de la designación de autoridades que ahora pasarán por la Asamblea Nacional. Estuvimos leyendo aquí en la radio la propuesta de enmienda, ¿no?, y de la consulta, y básicamente van a haber 3 procesos, ¿no? Uno de postulación ciudadana para nombrar tanto contralor, fiscal, defensor del pueblo, defensor público, dice aquí, consejeros del Consejo Nacional y jueces del Tribunal Contencioso. O sea, ese es un primer bloque. Un segundo bloque que sería de envío de ternas por parte del presidente para nombrar superintendentes y procurador, y un procedimiento público para asignar los vocales del Consejo de la Judicatura. O sea, básicamente se fraccionaría en 3 sistemas, por llamarlo de alguna forma. Este primer sistema, hablemos del tema de fiscal, contralor, defensor del pueblo, defensor del público, que va a caer en manos de la Asamblea. ¿Tú nos podrías explicar un poco, para efectos de la ciudadanía, cómo sería este primer procedimiento para elegir a estas autoridades que antes estaban en manos del Consejo de Participación Ciudadana? Es bastante plano porque significa la posibilidad de que el que quiere se inscribe. Y en realidad el punto de partida podría ser un poco similar a lo que sucede en el sistema actualmente. El problema viene después. El problema viene con la obscuridad que existe con el Consejo de Participación Ciudadana actual, en el que se han redactado reglamentos obscuros que han establecido sistemas de puntuación irregulares, que luego han derivado en que el uno sube y el otro baja entre una noche que concluye el proceso de escrutamiento y los exámenes y todo eso, y luego quién aparece estando en qué puesto dentro del escalafón que se había designado. Es decir, el problema no es la inscripción. El punto de partida es en realidad bien sencillo. Vengan, se va a abrir este concurso, inscríbanse por favor, con tal de que tengan los siguientes requisitos. Toda la cuestión del sistema trenzado que nosotros estamos proponiendo ahora, porque es un sistema trenzado que involucra una serie de pesos y contrapesos y controles cruzados de diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, es el que se estructura después. Por eso, ahí viene la segunda etapa, que es lo que tú acertadamente señalas. Un segundo sistema, o más bien yo le diría un subsistema, para retomar un poco la jerga de la consulta, en el que ya interviene un comité de selección, en que intervienen instituciones como por ejemplo universidades, aparte del Ejecutivo, aparte del Legislativo, y en algunos casos, por ejemplo, cuando se trata de designar a una autoridad, interviene a veces la Fiscalía, que también propone nombres, y cuando se trata de designar a otra autoridad, interviene el Consejo Nacional Electoral, que también propone nombres. Entonces, es a partir de ese control cruzado que nosotros estamos acreditando la diferencia del sistema. Y luego, pues claro, en la tercera etapa, que es la intervención ya del presidente para seleccionar a esos 3 miembros de la terna, y la designación final que le corresponde a la Asamblea para ver por quién finalmente vota. Pero efectivamente, en esa primera etapa estamos hablando de una gran apertura para que, bajo los requisitos que se han establecido para todo el mundo, pueda haber un proceso de inscripción abierto que sea transparente y que
el mundo sepa quiénes son las personas que están buscando participar. Carlos. Sí, la pregunta de la Asamblea Nacional que va a recuperar esas competencias de designación que la Constitución 2008 le encargaba a este Consejo de Participación Ciudadana, establece unos mecanismos con una comisión ciudadana, etcétera. Pero hay una parte que a mí desde el inicio me dejó como un poco de duda, que es que cuando ya esa comisión ciudadana elige, después de este análisis de méritos y oposición a los posibles postulantes para que pase al Pleno de la Asamblea no tiene la obligación de elegir o seleccionar al mejor puntuado. Y eso me daba la impresión de que es una especie de contradicción, porque si hago un concurso de méritos puntuado, etcétera, pues debería ser la primera opción o casi obligatorio que se escoja al mejor puntuado. ¿Cómo vieron ustedes en el interior esto de que la Asamblea pueda elegir a cualquiera de los tres y no al mejor puntuado, como me guardaba la lógica? Ese fue un punto de discusión, lo tuvimos esa discusión, porque decíamos, bueno, la Asamblea, y es un poco lo que tú dices, ¿no? La Asamblea debe elegir al mejor puntuado, pero la realidad es que la Asamblea también tiene una carga política que es producto de una correlación de fuerzas, que es producto de un pronunciamiento ciudadano. Entonces, nosotros no podemos hacer abstracción de ese factor. Con lo que contamos es que el sistema sea tan efectivo en materia de finalmente cuáles son los tres seleccionados, que cualquiera de esos tres que escoja, pese a que tengan una carga política de selección entre uno y otro, sea tan mínima la diferencia que cualquiera de los tres esté muy bien. Es como cuando en la universidad pues tienes a los tres mejores alumnos, ¿no? Al final del día puede haber simplemente una diferencia de décimas entre uno y otro. Si es verdaderamente un curso de nivel, no va a haber mayores diferencias entre el primero, el segundo y el tercero, porque al final del día tienes tres buenas carpetas. Entonces, termina siendo relativamente indiferente por quién te pronuncias de los tres. Esa fue finalmente la discusión que prevaleció, porque claro, tampoco podíamos reducir a la Asamblea de simple ejecutor de la voluntad de otras instituciones, porque nos guste o no, y claro, hoy por hoy está muy desprestigiada. Finalmente la Asamblea tiene que tener al menos una mínima potestad de decisión. Y por eso regreso un poco a la integralidad en el análisis de la consulta. No debe ser interpretada como preguntas aisladas, sino como preguntas que, vistas unas respecto de otras, hacen un sentido. Por eso es que es importante la pregunta sobre el tema de los partidos políticos y la forma de mejorarlas para que no haya los partidos de garaje, o para reducir al mínimo la expresión de los partidos de garaje. Y por eso también hemos propuesto, como otra pregunta de la consulta, la mejora de la calidad de representación en lo que tiene que ver con los asambleístas, porque claro, planamente se dice, vamos a reducir a los asambleístas, y sí, es verdad, se van a reducir, porque más o menos estamos calculando que de acuerdo con la propuesta de proporcionalidad que se ha hecho, va a haber una reducción de 35 o 40 asambleístas que existieran de más si nos estuviera proponiendo esta pregunta. Pero interpretada la pregunta de los asambleístas con la de los partidos políticos, con el rol que le queremos dar a la Asamblea, marginal pero importante dentro del esquema de designaciones que se ha planteado, nos parece que hace un sentido integrándolo de una manera completa como lo estoy tratando de explicar. Francisco, una consulta muy rápida, sé que te tienes que ir a las 8:30. Una de las disposiciones transitorias establece que cuando salgan ya las preguntas, dice aquí claramente, se declaran desiertos de forma inmediata todos los procesos de autoridades en curso a la fecha de publicación de los resultados de la consulta, y una de las cuales señala que todas las autoridades cuya designación competa al Consejo de Participación y que no hayan sido reemplazadas se entenderán prorrogadas. Ahorita escuchaba a Hernán Ulloa diciendo que no tiene quórum, que sencillamente ahorita incluso los vocales suplentes no se posesionan, o la Asamblea no los posesiona, los otros han renunciado. Estamos ahorita en una situación en la que probablemente hasta que se dicten los resultados prácticamente no van a haber elecciones, probablemente. Eso lo tienen ustedes contemplado, es decir, ahorita lo más probable es que este Consejo, salvo que la Corte Constitucional disponga ahora lo contrario. Yo veo que hay un vacío importante ahí porque leí que 2 habían renunciado y 2 no se han posesionado. ¿Cómo lo ven ustedes desde el gobierno, esa situación de acefalía que hay ahorita en el Consejo y con esta transitoria que decide
dice que, y el pueblo decidirá si votamos sí, que definitivamente no hay cómo elegir a nadie hasta que no se posesione hasta que la Asamblea no retome este rol. Sí, lo vemos con preocupación, de hecho. Aquí hay un intríngulis entre el Consejo de Participación Ciudadana y la Asamblea y la Justicia Constitucional, que han decidido cuestiones diversas. Y eso ha significado pues, que el Consejo de Participación ha entrado en una espiral de no decisiones que finalmente nos termina pasando factura a todos, porque a todos nos interesa que haya autoridades claras que estén al frente de cada una de las instituciones. Probablemente peor es que haya autoridades que estén inclinadas a defender algún sector corporativo. Así que dentro de eso, nuestra preocupación, claro, existe, pero nos parecería que el otro escenario podría ser peor. Nosotros vamos a estar a la expectativa de lo que decida el Consejo. Es un problema que no se hayan posesionado nuevas autoridades, pero lo nuestro es una preocupación sobre todo en relación con la ciudadanía. La ciudadanía se pronunciará, decidirá, y obviamente los poderes institucionales e institucionalizados vamos a aplicar el estatus que exista hasta esa designación. Para eso hay un régimen de transición definido. Lo que esperamos es que ellos puedan solucionar los problemas en el tiempo que queda. Lo vemos un poco complejo, pero esto no es un proceso que se puede detener. La ciudadanía se va a pronunciar el 5 de febrero, Dios mediante. Vamos a tener elecciones, esperamos que gane de forma importante la consulta popular, y que ese nuevo sistema, en el que también deberá participar la Asamblea, porque no nos olvidemos que después hay una fase de implementación, hay un régimen de transición que durará un tiempo y una fase de implementación normativa que tiene que llevar a cabo la Asamblea, porque probablemente de las 8 preguntas, las 2 más complejas son las que tienen que ver con el Consejo de Participación, y eso va a requerir una actitud, una definición de la Asamblea. Francisco, no podemos abstraernos de un tema que sucedió esta semana. Un medio de comunicación digital, La Posta, a través de Anderson Boscan y su equipo, han presentado una grave denuncia, vamos a decirlo así, sobre un tema que involucra al gobierno nacional. El gobierno no se ha pronunciado. A veces el silencio pues genera más daño que un boletín claro y contundente sobre el tema. Yo quisiera invitarte a aprovechar este espacio para que hagas un pronunciamiento a nombre del gobierno respecto de este tema, y que puedas pues haber al menos una voz que se pronuncie y dé un mensaje respecto a lo presentado por este equipo periodístico. El día de ayer hubo un comunicado de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la SECOM sobre justamente este asunto. Y aquí hay 3 ideas sobre las cuales yo quiero ser absolutamente enfático. La primera, el gobierno del presidente Guillermo Lasso, el gobierno del encuentro, jamás ha tolerado ni tolerará la corrupción en ningún lugar donde se encuentre. Y esa es una posición invariable que siempre hemos tenido y siempre vamos a mantener. La segunda, que cuando se trate de acusaciones serias, que tengan elementos de convicción serios y que sean estructuradas de forma seria, no para escandalizar, sino para evidenciar hechos de corrupción, nosotros como gobierno daremos, como lo hemos dado, todas las facilidades para que los procesos investigativos se lleven a cabo. Así lo hemos hecho antes en el pasado, así lo haremos ahora en el presente y así será en el futuro. Y tercero, lo que simplemente apelamos ante la ciudadanía y los diferentes medios de comunicación que hacen su trabajo es que se trate de acusaciones y de imputaciones serias, porque lamentablemente muchas veces se trata de dichos e imputaciones de terceros que trabajan sobre el aire y que luego terminan levantando escenarios que no existen. Yo no voy a pronunciarme sobre si este es el caso aquí, simplemente que esos son los 3 elementos que le dan forma al comportamiento del gobierno presidido por el presidente Lasso. 0 tolerancia a la corrupción, facilidades siempre para la administración de justicia, seriedad ante lo que se diga bajo cualquier escenario respecto de estos temas en cualquier medio de comunicación. Sí, pero Francisco, ahí tenemos un tema. Más allá de los terceros que están involucrados, claramente ha identificado una persona que los periodistas, y yo sí creo que es serio, presentan una grabación, una persona que
de alguna u otra manera está vinculada a empresas públicas del Estado, una persona que venía además del correísmo, donde ya se pudieran tomar un pronunciamiento, tomar una decisión inmediata respecto a yo no sé qué actividades o cargos tiene esa persona, pero evidentemente ahí tienen ya un punto inmediato específico sobre los cuales ustedes pudieran tomar una posición, y que además de arrastre de gobiernos anteriores, es decir, claramente pues el origen de esa persona no es un origen de este gobierno. Ahora, yo dije, disculpa, en un punto de orden, y ya sé que te tienes que ir, pero para terminar y esta idea, Francisco, yo comenté al inicio del programa, en parte de mi comentario decía, los enemigos del gobierno se han apurado en tomar la posta para tratar de hundir a Lazo en la piscina de Miami. Y en política hay que responder con convicción, más aún si te vinculan con la alberca de Jordán o alguien podría resultar ahogado. Yo creo que los hechos hablan por sí solos. Esta persona, este señor Cortázar, porque creo que es a ese al que nos referimos, ni ha tenido cargo en el gobierno, ni ha tenido vínculo con nadie en el gobierno, ni ha tenido ningún espacio en el gobierno, ni ha sido funcionario del gobierno, ni ha tenido absolutamente ningún rol en el gobierno. Y son las afirmaciones del señor. Que en gobiernos pasados él tuvo roles o cargos, la verdad que no lo sé, o desempeñó algún tipo de rol concreto, es una cuestión pasada de otro gobierno. Pero aquí no ha habido nada en relación con ese señor. Entonces, aparte, si nos referimos a la famosa foto de la piscina, allí hay actores que están perfectamente identificados. Toda la ciudadanía sabe quiénes son, sabe que estaban en una piscina, nadie ha dicho que sea un montaje, y tampoco tiene nada que ver con el gobierno. Entonces, ni de un lado ni de otro, no hay absolutamente ningún tipo de vínculo con ningún funcionario, en ningún espacio, en ninguna institución. Ahora, que haya elucubraciones, o más bien lucubraciones sobre cuál ha sido ese rol y con quién ha hablado y dónde ha estado, es algo que le corresponde a la justicia. Y por eso es que yo regreso a mi punto 2 de los 3 puntos que dije. Nosotros, ante las investigaciones serias y las imputaciones fundamentadas, siempre, en cualquier caso, daremos todas las facilidades necesarias para que la justicia haga su trabajo. Muchas gracias al ministro Francisco Jiménez por esta entrevista. Francisco, te comprometo para que vengas una próxima oportunidad acá presencial y hablamos del libro El Nuevo Horizonte. Pero con libro en mano, para aquí... Pero para los panelistas, claro, por favor, señor ministro. Que Andrés Ortiz no fue a la presentación de mi libro, lo tengo ahí en un artículo mencionado como una de las bases documentales que me sirvió para la redacción del libro y que yo aprecié mucho. Muchas gracias, Francisco. Él no asiste ya a eventos públicos los viernes por la tarde. No asiste. Andrés está en eventos privados a esa hora, públicos no. Bueno, muchísimas gracias, Francisco, invitado Francisco, presencial gracias. para hablar de un nuevo horizonte para Guayaquil. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias a ustedes, siempre un gusto poder compartir con los micrófonos de Radio Centro.